Hablar del testimonio de Cristo en nuestras vidas. El pastor Javier nos hablaba el miércoles de evidencias, la evidencia de Cristo en los hijos de Dios. Dios nos está hablando muy fuerte de que Dios no es solamente información. El problema es cuando hacemos que Dios sea solamente información que transmitimos. Esto es un grave problema. Pensar que solo información, solo un conocimiento, solo algo para compartir, solo compartir mi testimonio. ¿Compartiste tu testimonio con los demás? Siempre decimos estas cosas, pero lo que tiene que ser visto, no digo que esté mal compartir nuestro testimonio, pero lo que tiene que ser visto en nuestra vida es el testimonio de Cristo, ¿sí? Hay testimonio de Cristo. El otro día hablábamos con algunos hermanos y hablábamos juntamente de esto, ¿no? A veces el deseo de estar juntos, de empezar a caminar juntos. Es decir, bueno, si Dios nos da testimonio, sí. Es duro, ¿no? La palabra nos dice cuando sean uno. Pero claro, nosotros en nuestra administración y en la vida uno tiene que analizar y ver a través del testimonio de Cristo en nosotros quiénes van a complicar tu vida, quiénes te van a alejar de la realidad de Dios. Entonces es necesario hacer este análisis constante de que somos luz, pero no es una luz para que el resto la apague. Es una luz para iluminar al otro, es para transmitir. Hemos bebido de la fuente para ser fuente, no para llevar el agua, sino para que las personas puedan beber y tomar de tu vida. Por eso en todo lo que hacemos tiene que haber testimonio de Cristo. El pastor Javier nos hablaba el miércoles de las evidencias de Cristo en los hijos de luz. Jesús, y recordaba yo y lo anotaba, Jesús en Mateo 5:13 al 16 le dice a los discípulos: ustedes son luz y son sal. Hay una transformación que tiene que iniciarse a través de los hijos de Dios. Lo hemos hablado todo este tiempo, mejor dicho, Dios nos ha estado hablando sobre este tema. Dios estaba a través de la vida de Cristo reconciliando todas las cosas. Y ha dado este ministerio de reconciliar todas las cosas con Dios a la iglesia. Esta es la función que tenemos, y si no lo hacemos, bueno, estamos siendo usados para otra cosa que no es lo que Dios realmente, para lo que Dios realmente nos diseñó. Todas las cosas tienen que ser reconciliadas con Él, y hoy este es el ministerio de la iglesia, es el ministerio de los santos. Sean luz y sean sal, decía Jesús allí por Mateo, uno de los textos bíblicos en Mateo 5:13 al 16. Aquí escribí algo: los santos, aquellos que han sido redimidos por Cristo, la iglesia verdadera, es un ente transformador y reconciliador de todas las cosas. Todo tiene que ser reconciliado por tu vida. Si sos una persona que genera caos en el lugar donde vas, y hoy vamos a hablar un poquito de esto. A veces tenemos el síndrome del dedo quebrado, ¿sí? Hay un cuento que dice que va un hombre al médico, lo recordaba, me vino a la cabeza en la oficina, estaba hablando con los pastores, y va al médico y dice: me duele la pierna, miren, me toco acá, me duele, me toco la cabeza, me duele. Cuando le hacen un chequeo tenía el dedo quebrado. Entonces todo lo que tocaba dolía. Y a veces todo lo que toca duele porque los que estamos en dolor somos nosotros. Y transmitimos eso, el caos, la inseguridad. A veces el otro día hablaba con algunos hermanos y le digo: al final parece que tenemos un Dios ciclotímico que te dice una cosa y después te dice otra, porque decimos: siento de Dios hacer esto, siento de Dios hacer, y automáticamente hacemos otra cosa. Entonces, no, sentí de Dios hacer otra cosa distinta. Dice: pero al final tenemos un Dios ciclotímico que no sabe muy bien lo que tiene, problemas de personalidad, nos dice una cosa y después nos dice otra. Y a veces los hijos de Dios transmitimos la imagen de un Dios correcto, por eso nos hablan de fieles administradores. Algo fiel es algo que es exactamente al original, manifiesta el original. Lo hemos hablado con Adán, ¿sí? Hemos mencionado muchas veces a Adán, que en él era visto Dios, era respetado porque en él era visto Dios. Y lo primero que hace la desobediencia era que se ha visto a Adán y no Dios. Y fue el primer problema en la caída,
que no manifestaba a Dios y no podía ejercer gobierno. Los santos son aquellos que han sido redimidos por Cristo. La iglesia verdadera, ¿sí? Bueno, no lo voy a decir. Santifica tu mente. Es un ente transformador y reconciliador de todas las cosas. Todo tiene que ser reconciliado a través de tu vida. Si tu vida genera caos, hay algo que no estamos haciendo bien. Estamos manifestando nuestro gobierno y no el gobierno de Dios en todo lo que hacemos. Es un ente transformador y reconciliador de todas las cosas. Manifiestan el diseño de Dios en todo. En tu vida, como en Adán, tiene que ser visto Dios. Cuando se hace un edificio, viene el ente regulador, ve los planos, y si algo está fuera de plano, eso no se aprueba. ¿Por qué? Porque no se hizo conforme al diseño, no revela y no manifiesta el diseño original de quien lo diseñó. Y en nuestra vida, lo hemos dicho muchas veces, Dios está circuncidando todo aquello que no es parte de su diseño. Dios está moldeando en tu vida, está quitando todo lo que en tu vida y en mi vida no muestran, no puede ser visto Dios. Dan a conocer, dijimos, manifiestan el diseño de Dios en todo. Por eso reconciliamos todo, porque todo tiene que volver al lugar o a manifestar para lo que fue diseñado. Dan a conocer lo que Dios dijo de todas las cosas. Cuando vos ves a tu hijo en lo natural, vas a ver un hijo desobediente. Pero Dios te ha dado autoridad para moldear a Cristo en la vida de ellos. Pero a veces queremos moldear a Cristo en la vida de nuestros hijos, pero Cristo no fue moldeado en nuestra vida. Entonces nuestros hijos nos miran y dicen, este vago predica muy bien, pero es un hipócrita. Porque cuando predica habla bien de Cristo, pero en él no puedo verlo. A veces queremos moldear algo que no ha sido moldeado en nosotros. Y este es el problema de muchos hijos de Dios que no han sido moldeados a imagen y semejanza del Creador, no han sido circuncidados. Entonces transmitimos una imagen distorsionada de lo de Dios. Entonces la iglesia está concebida y creada para que todo vuelva al diseño correcto. Cuando la sociedad diga que el matrimonio está terminado, habrá testimonio de Cristo. Y no, pará. Hay personas, hay matrimonios que, fíjate, mirá, viven, están juntos. No, la familia ya no existe más. No. Hay testimonio en Rosario de que hay familias que viven conforme al corazón de Dios. No, en Rosario son todos narcos. No, pará. Hay familias que dan testimonio de que se puede vivir en un lugar de caos siendo sal y siendo luz. Eso es testimonio de Dios en todas las cosas. Entonces Dios hoy está formando o circuncidándolo todo para que vuelva al diseño original. Y los hijos de Dios hacen esto. Revelan el diseño correcto de todas las cosas. Cuando la propaganda diga no hay familia, habrá testimonio de familias. Habrá testimonio de Cristo en las familias. Cuando digan que todos los empresarios son estafadores, habrá testimonio de empresarios conforme al corazón de Dios que no son estafadores. Cuando digan los políticos, cuando uno dice político, ¡ay, madre mía! No. Dios está levantando hombres y mujeres conforme a su corazón. Y cuando todos digan, no, todos son corruptos, habrá alguien que diga, no, un momento, hay testimonio de Cristo en estos políticos. Cuando digan la policía es corrupta, no, pará. Yo conozco un hombre, una mujer que cumplen funciones y son rectos, son sabios, son entendidos, han aprendido a convivir en un lugar de caos siendo luz. Cuando hay testimonio de Cristo, está Cristo en ese lugar. La iglesia hace esto, levanta como bandera, como testimonio y se revelan las cosas para qué fueron creadas. La correcta, no la distorsión, lo que el enemigo distorsionó, sino que todo es llevado al diseño original. Dan a conocer lo que Dios dijo de todas las cosas. Cuando los hijos de Dios llegan, cuando los hijos de Dios llegan a Tesalónica,
está en Hechos capítulo 17, verso 6. La frase que tanto judíos como gentiles decían, estos que trastornan el mundo entero. Casi como una queja. Había testimonio de Cristo, había testimonio de cambio. Las personas simplemente se volvían al diseño original de Dios. Dejaban lo que hacían. Un testimonio nos hablaba el pastor Darío de Chaco, nos hablaba se me olvidó el nombre, del peticito, como eso usted lo sabe. Saqueo, gracias. Me colgué, ahí tengo el CPU pesado domingo por la mañana. Saqueo dio testimonio de Cristo, ¿por qué? Porque volvió al diseño original. Y no dijo, bueno, desde ahora en más no voy a estafar más a nadie. No, dijo, voy a restituir todo lo que el diseño equivocado había en mi vida, trasladó a los demás. Porque un diseño corrupto genera y pare, ¿sí? Hace parir un otro corrupto. Pero el diseño de Dios tiene como resultado el alumbramiento de Dios en los demás. Casi como un nacimiento, no casi, un nacimiento. Estos que trastornan el mundo entero. Es la iglesia de Dios, transformándolo todo. En Deuteronomio, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, como usted quiera decirle, Deuteronomio capítulo 11, verso 24 y Josué capítulo 1, verso 3, nos habla de que todo lo que pise la planta de vuestros pies era una promesa, será tuyo. Y uno dice, ¿es mío? No es de Dios. Nosotros somos administradores de Dios. Somos luz y somos sal. A veces llamamos antiguo pacto a cuestiones que están manifestando cosas del pacto eterno, del nuevo pacto. A veces pensamos que lo que está de los evangelios para atrás es antiguo pacto. No, antiguo pacto llega hasta la cruz y hay cosas profetas que nos hablan en cuestiones eternas. Entonces en el antiguo pacto encontramos cosas que hablan de, casi sin saberlo, del pacto eterno de Dios. Claro, puede ser malentendido. Cuando yo digo todo lo que pise la planta de mis pies es mío, digo, bueno, todo es mío, ¿no? Y voy poniéndola. Veo la chica que me gusta, ¡paf! Uy, discúlpame. Veo el auto que me gusta, ¡paf! Si no realmente entendemos que somos administradores con la mente de Cristo, entendemos que en los lugares donde estoy, no soy de caos. Si genero caos, hay algo que vamos a tener que tomar en cuenta. Porque a veces el caos lo vemos en el otro y muchas veces está en nosotros. La evidencia, como nos decía el pastor Javier, no es hablar bonito, ni llenarnos de prédicas o mudarnos al edificio de la congregación. Ninguno puede mudarse aquí. ¿Sí? Si alguno tuvo esa idea, algunos dicen qué lindo sería vivir acá. No, este es el edificio de la congregación y está para tal fin. No es hablar bonito, no es llenarse de prédica, no es mudarnos al edificio de la congregación. La evidencia es el testimonio de Cristo que puede ser visto en mi vida. Evidencias. Mi familia no va a conocer a Cristo por lo que yo diga, sino por lo que yo viva. Por eso decimos que no es información, es una vida. ¿De qué me sirve dejarles una fortuna a mis hijos? Hoy pensaba en esto. ¿De qué me sirve dejarle una fortuna si no les he dejado el tesoro más valioso? ¿Sí? Hay un texto, no se lo pasé a los chicos, que está en Mateo 13:46. Sería lindo que en su casa lo lea de tarea. Mateo 13:46, y nos habla de la perla de gran valor. Había un hombre que vendía perlas, que tenía perlas, pero cuando encontró la perla de gran valor, se deshizo de todo para poder comprarla. Y la vida de Cristo es esto, es despojarnos de todo para comprar lo suyo. No es sumarlo a lo que tengo, es que Cristo llegue a mi vida y lo gobierne absolutamente todo. Y eso nos habla de testigo, que lo hemos dicho muchas veces, es morir a mi voluntad para que sea vista su voluntad. No me sirve de nada por eso dejarle un gran tesoro a mis hijos si no le dejo el tesoro más valioso. ¿Sí? Si no han visto en mi vida, no ha sido visto Cristo en mi vida, en mis decisiones, en mi matrimonio.
Si mis hijos no pueden ver la paternidad de Dios en mí, difícilmente podrán ser padres conforme al corazón de Dios. Por eso Dios tiene que ser visto incluso en la administración como padres. ¿Cómo trato a mis hijos? Sígame, este es el texto que vamos a leer y vamos a estudiar, Ruth capítulo 1, verso 1. Léalo en el dispositivo, en la Biblia, búsquelo en Google. Y si no, bueno, ya está caído de la gracia. Si no, léalo acá atrás, ahí los chicos lo van a poner, y si no. Ruth capítulo 1, verso 1 dice, para aquellos que estén embarazados, sé que algunos están a punto de dar a luz, acá van a encontrar varios nombres hermosos. Tome nota. Espero que mi torpeza me permita leerlo bien, por eso no leo textos muy largos. En los días en que los jueces gobernaban Israel, sí, era el tiempo donde los jueces gobernaban Israel. Ahí empezó la primera parte de la enseñanza. Un hambre, perdón, ¿vio? Ahí está. No, si la dislexia me deja seguir, vamos a estar bien. Usted lea, no me escuche. Un hambre severa azotó la tierra, por eso un hombre de Belén de Judea dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto a su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Vamos bien. Kelión. Eran efrateos de Belén en la tierra de Judá. Así cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con 2 mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Ofra y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá, al volver a darles buenas cosechas. Entonces Noemí y sus 2 nueras se prepararon para salir a Moab y regresar a la tierra natal, a su tierra natal. Acompañada de sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que la llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras: vuelvan cada una a su casa, a casa de su madre, y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Noemí es el claro ejemplo, y vamos a hablar hoy de Noemí, es el claro ejemplo de escapar de lo temporal. Los hijos de Dios no podemos escapar de lo temporal. A veces las circunstancias que vivimos nos hacen cambiar la jugada, ¿sí? Somos como personas que están ahí siguiendo el mercado, ¿no? Vendemos acciones, compramos. Ahora vendemos, ahora compramos. Especuladores de lo que está sucediendo. Nos volvemos expertos en ver lo que está sucediendo y tomar decisiones. Y este es un grave error para los hijos de Dios. Ser movidos por lo emocional, ser movido por lo que parece que tiene que ser, pero no es. Los hijos de Dios estamos estables, pase lo que pase. Los discípulos estaban en la barca y Jesús dormía, y ellos con su pericia trataron de llevar ese bote a buen puerto. ¿Estaban siguiendo las órdenes de Dios? Sí. El Señor le había dicho: pasemos a la otra orilla. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, pero no de la manera correcta. No estaban confiando en quién estaba, en quién gobernaba realmente esa barca, a pesar de estar dormido, a pesar de que no lo estaban escuchando. Los discípulos pensaban que porque Jesús estaba dormido, quizás todo se salió de control. A veces pensamos y chequeamos que porque a Dios no lo estamos viendo con algunos
porque nos hemos convertido en estadistas, donde, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Podemos ver a Dios en esto? Le pido esto a Dios, ¿no sucede? Bueno, tomo decisiones, cambio las cosas, vuelvo a hablar. Esto es un grave error en los hijos de Dios. Ruth capítulo 1, verso 14, si usted me sigue, allí un poquito más adelante. Entonces volvieron, después que esta suegra le dice, ustedes vuélvanse, no tengo más hijos, hemos quedado las tres solas, tres mujeres solas en una tierra extraña. Bueno, para las esposas de los hijos no era una tierra extraña, era su tierra, eran su parentela, pero ellas habían decidido estar con esta mujer. Y cuando ella trata de despedirlas para que puedan volver a casarse, eran jóvenes, era lo que Noemí estaba viendo. Noemí veía lo temporal, decía, son jóvenes, pueden volver a casarse, ¿por qué van a sufrir conmigo? Ella quería hacer lo bueno, pero no era lo de Dios. A veces queremos hacer lo de Dios, pero de la manera incorrecta, sin esperar los tiempos. Entonces volvieron a llorar juntas y Ofra se despidió de su suegra, una se quedó con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. El consejo temporal de una mujer. Viéndolo, vos tendrías que hacer esto. A ver. Los hijos de Dios a veces nos manejamos de esta manera. Viendo el pronóstico del tiempo, casi nos volvemos en adivinos. Vemos el pronóstico. Va por acá va mejor. Pero Dios, no importa lo de Dios. Acá va mejor, seguro Dios es bueno y me va a llevar a buen puerto. Tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses, tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vayas, yo viviré. Donde quieras que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Una mujer que no era del pueblo de Dios se aferraba a lo de Dios. Y alguien que tenía conocimiento y era parte del pueblo de Dios ya había tomado una decisión apresurada para irse a una tierra donde posiblemente iban a estar mejor. Dice que pasaron por un tiempo de hambre. No iba a hablar de Noemí, pero creo que es necesario porque a veces tomamos esta decisión, a veces en los colegios. Nos pasa, hay personas que dicen, no, mi hijo, viste, en el colegio vamos a cambiarlo. Y nos ponemos a buscar colegio, lo he hecho yo también. Busquemos colegio, preguntemos, vayamos, esto, lo otro. Ahora, ¿realmente Dios quiere que saque a mi hijo del colegio? Porque muchas veces sí. Muchas veces el consejo de Dios y lo de Dios o lo que estoy viendo en el lugar, digo, no, voy a preservar a mi hijo y lo voy a cambiar de colegio. Pero a veces es un acto apresurado de lo que quiero hacer. O muchas veces cambiamos al chico de colegio y en el otro colegio también le va mal. Y lo cambiamos a otro colegio y le va mal. Y al final el problema era el chico. Y después nos damos cuenta que no era el chico, que eran los padres. Era el problema de los padres transmitido a los chicos y era un problema en todos los colegios. A veces pasa en el matrimonio. Cuando el matrimonio va medio, bueno, cambiemos de matrimonio, sí se hace. Lo cambiamos, buscamos otro, un modelo diferente y en el otro matrimonio se repiten las mismas cosas. Y uno dice, todos los maridos, todas las mujeres me salen mal. ¿Qué voy? A la salada a buscarlos. Todos salen mal para después darte cuenta que el problema sos vos. El síndrome del dedo quebrado. Donde tocamos está mal. Y esto está mal, y aquello está mal, y aquel otro está mal. Esto lo vemos en la crítica muchas veces a las congregaciones, a los pastores, a los hermanos, a las instituciones. Nos quejamos de las instituciones, pero nosotros somos los que hicimos las instituciones.
Nos quejamos de los gobernantes, pero nosotros somos los que los votamos. Una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Hay un dicho que dice que el pueblo tiene los gobernantes que merece. Yo siento decirle esto, pero en todos lados es igual. A veces tengo el matrimonio que merezco. A veces tengo los hijos que estoy mereciendo. Entonces siempre es fácil echarle la culpa a los gobernantes. Siempre es fácil echarle la culpa a mi esposa. Siempre es fácil echarle la culpa a la economía o a mis hijos, porque yo estoy bien. Yo soy un hombre santo de Dios, usted me conoce. Pero todo lo que toco está mal. Todo lo que toco no funciona. Todo lo que toco duele. Y Noemí toma esta decisión. Como estaban pasando un tiempo de escasez, se fue. Donde va pierde todo. Para darse cuenta y enterarse que en la tierra donde estaba había abundancia. Dice, ¿para qué me fui? Había un director técnico que dice, ¿para qué te traje? Le decía al jugador. Claro, trajo, invirtieron dinero, todo, no conocido. ¿Para qué te traje? Y después quería hacer lo mismo con la esposa de su hijo. Dijeron, no, vuélvanse a sus dioses, vuélvanse a su parentela, vuélvanse a su familia. Ahora déjenme dejar de criticar a Noemí. Porque Noemí somos todos nosotros. Ahora, ¿qué vio Ruth en la vida de Noemí? ¿Qué vio tan poderoso para decirle, tu tierra va a ser mi tierra, tu Dios va a ser mi Dios? Donde quiera que vos estés, yo voy a estar. A pesar de haber tomado malas decisiones, había testimonio de Cristo en la vida de esta mujer. Había testimonio de Dios. ¿Tomó malas decisiones? Sí. Usted no tomó malas, el único que no toma malas decisiones soy yo. Pero yo sé que el resto de la humanidad sí toma malas decisiones. ¿Sabe qué? A pesar de nuestras malas decisiones, si hay testimonio de Dios en tu vida, tus hijos van a poder ver a Cristo. Tu familia va a poder ver a Cristo. Había testimonio de Dios en esta mujer. Había evidencia, como nos hablaba el pastor Javier. No era solamente un relato. No solamente era una costumbre, no solamente era una manera de vivir, no se habían ido a tierra extranjera solamente a ser del pueblo de Dios, no, había testimonio. Esta mujer, a pesar de las malas decisiones, que las malas decisiones las vamos a terminar pagando. Dios me ama, Dios me quiere, pero las malas decisiones, a veces en la economía, decimos, el problema está en mi trabajo, está en lo que gano, y vas a un trabajo donde ganás más. Y seguís siendo el problema vos, porque tu economía no está gobernada por Dios. Está gobernada por las malas decisiones, está gobernada por lo impulsivo. Hay personas que primero piensan en la ropa que en la comida. Ay, cuando cobre me voy a comprar tal cosa. Después, claro, compró todo lo que quería y se dio cuenta que le quedan 30 días para comer. Si hasta Jesús dijo, no se hagan problema porque los que van a... Vivimos viciados por lo temporal, incluso los hijos de Dios. Por eso hablamos de conocerlo más. Por eso hablamos que Él tiene que gobernar cada área de mi vida. Porque si no, voy a pensar que el problema es otro. En mi matrimonio voy a pensar que el problema es mi mujer. En mi familia el problema son mis hijos. En la economía el problema es el trabajo. Para mi hijo el problema es el colegio y la maestra porque pobre él. Y para darnos cuenta que somos padres ausentes, que hemos prestado atención a otras cosas y no a él. Entonces, claro, la maestra es mala, la directora es mala, el colegio es malo, pero el problema era el chico y no era el chico, era el padre. Porque todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. La palabra dice eso. Todo lo que sembremos en esta vida lo vamos a cosechar porque es el resultado de nuestras acciones, de nuestro mal proceder. Lo primero que tenemos que entender es, mi vida está gobernada por las decisiones apresuradas, por el pronóstico. ¿Sí? Si no leamos el horóscopo, que no la pegan en ninguna, pero bueno, ya no es un pronóstico, es el horóscopo de lo que va a suceder. No, porque si tomo si cambio a mi hijo de colegio, lo voy a hacer. Y después llevamos el problema a otro lado.
para darnos cuenta que el problema ni siquiera era mi hijo, era yo. Tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios en todo lo que hacemos porque es nuestra administración. Ahora me ponía a pensar en esto, ¿no? Noemí no era parte de la prédica, pero es lo que sufrimos muchas veces. La decisión apresurada, el tomar cartas en el asunto. Mire, el sabio siempre calla. El sabio siempre espera. Cambiamos a nuestro hijo y quizás era el lugar, había que corregir algunas cosas en la familia y era el lugar donde tenía que estar. Nosotros ya por la duda lo mandamos a otro. Quizás era el trabajo que tenías que tener, pero bueno, no, viste, como necesito más finanza, no corregí las malas decisiones en la finanza. Metí más agua a un balde pinchado. ¿Sí? A veces nuestra economía es un balde pinchado donde tratamos de meter más agua, pero seguimos sumando agujeros. Malas decisiones. Pero a pesar de las malas decisiones, en esta suegra, esta nuera pudo ver claramente a Dios en ella. 1:16 de Ruth, pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Había testimonio de la vida de Dios en esta mujer. Cuán grande fue la evidencia de Cristo en esta suegra para que esta joven no esté dispuesta a dejarla. Mire, no es una ecuación natural, ¿sí? que suegra y nuera estén ahí. Pero qué maravilloso cuando Dios está en el medio. Como a veces los esposos con los suegros, ¿viste? Siempre los suegros son los malos. Siempre el problema es el otro. Si podemos diagnosticar correctamente qué cosa no está manifestando a Cristo en nuestra vida, qué parte de nuestra vida no está siendo gobernada por Él, seguramente la situación se va a resolver. No cambiando la situación, no cambiando el lugar, no tomando decisiones apresuradas, sino entendiendo que Dios está siempre en control de todo. Porque si los hijos de Dios nos manejamos por impulsos o diciendo Dios me dijo y Dios me dijo, terminamos teniendo un Dios ciclotímico, un Dios que no sabe lo que quiere, un Dios inseguro. ¿Usted tiene un Dios inseguro? Yo no. Entonces el inseguro soy yo. Yo conozco que Dios es verdadero en tu boca. Esto no se lo pasé a los chicos, pero está en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 24. El profeta de Dios, el hombre de Dios, llegó a la casa de una mujer que estaba muriendo junto con su hijo de hambre. Ahí no cuenta la historia, si usted quiere puede leerlo. Le vuelvo a repetir, está Primera de Reyes 17, 24. Cuando transcurre todo lo que pasó, este hombre de Dios le da el consejo, no le da su consejo, le da el consejo de Dios y no le dice, che, mudate a otro lado. ¿Se imagina? Hubiese llegado Elías y dice, ¿qué pasa? No, viste, la tierra está con mucha hambre. Ah, se tienen que mudar a Miami. Porque ¿sabes qué? En Miami, ¿sabes cómo estamos? Estamos con zunga, bronceador. El tema del bronceador está aumentando un montón en Miami. ¿Se imagina si Elías hubiese llegado y hubiese dicho, ustedes se tienen que ir? Che, tomate un avión y andate a Hawái, olvídate. No. Le dijo, ¿qué tenés en tu casa? En casa no tengo nada, no hay algo que tenés. Cuando fue el consejo de Dios, no era algo que estaba afuera, era algo que no faltaba afuera, era algo que no se encontraba adentro. Es claramente lo que Dios nos habla todo el tiempo. No es cambiando, no es tomando decisiones apresuradas, no es cambiando de esposa por otro modelo menos gritón, o un marido que trabaje más. Hay situaciones en el matrimonio que no se pueden tolerar, como son los golpes. Esto está de más, no hace falta ni aclararlo, ¿sí? Si hay golpes, haga la denuncia.
Si hay maltrato, haga la denuncia. ¿Se entiende, no? Esto no es una apología a tapar las cosas de, no, nosotros tenemos que aguantar porque somos hijos de Dios. No. ¿Sabe que una denuncia muchas veces acomoda mucho matrimonio? Ni golpes, ni maltrato, ni humillaciones. Somos hijos de Dios. Me encanta una porción bíblica que está en Ezequiel capítulo... No, Ezequiel es un libro bíblico, no lo puedo decir. En Peladito capítulo 2, que dice, los cristianos somos mansos, pero no gansos. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Estamos hablando de cuando yo quiero cambiar mi matrimonio simplemente porque no se adapta a mí. Porque no es como yo quiero. Muchas veces el problema somos... No dejes tu matrimonio porque quizás el problema sos vos. No dejes tu familia porque por ahí el problema sos vos. No dejes el colegio porque probablemente sea vos. No dejes tu congregación porque probablemente el problema sea vos. Hay casos y casos, ¿sí? Como todo. Hay lugares de abuso, como en la religiosidad también, en congregaciones también, en ámbitos familiares también. Por eso los hijos de Dios tenemos que tener los ojos bien abiertos y ser astutos en todo lo que hacemos, porque estamos gobernados por una mente que no negocia con lo temporal. Allí Elías le dice, ¿qué tenés? Y cuando sucede y transcurre toda la historia y pueden ver que no era fuera de la nación, no era fuera del lugar de escasez, sino era buscando en su propia casa, esta mujer le dijo, ahora entiendo que Dios es verdadero en tu boca. Y esto siempre me sorprendió, porque seguramente esta mujer escuchó de Dios muchas veces, pero era un Dios de mentira, transmitido por hombres que no vivían a Dios. Pero ahora, al ver un verdadero hombre de Dios, al verdaderamente ver la evidencia de Dios en la vida de Elías, esta mujer pudo decir, ahora veo, ahora entiendo que Dios es verdadero, pero en tu boca. Esto, ¿sabe qué? Es una verdad tácita. En otras bocas Dios fue falso. Y muchas veces los hijos de Dios no transmitimos el amor de Dios o las personas no quieren conocer a Dios porque tienen un mal testimonio de Cristo en nuestra vida. Nuestra vida da mal testimonio de Dios, parándonos, juzgándonos, maltratándolos, desechándolos. Ahora conozco que Dios es verdadero en tu boca. Ruth capítulo 1, verso 21 dice, me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. Y ahí habla y dice, bueno, Dios estuvo contra mí. Usted sigue leyendo, Dios me castigó. No, a veces son nuestras malas decisiones. Imagínense, yo me meto en una deuda millonaria porque quiero comprar un auto, una casa, y dentro de 4 o 5 meses, cuando me están desalojando de la casa porque no pude pagar ni una cuota, porque yo me metí en una cuota por fe. ¿Con fe en quién? Entonces, digo, Dios no fue fiel. No, Dios no tiene... Hiciste algo fuera de la voluntad de Dios. Hiciste algo sin consultarlo con Dios. Entonces, lo que vivimos es resultado de una mala decisión, no que Dios nos abandonó. Entonces Noemí está diciendo, Dios, si usted sigue leyendo, Dios me castigó, Dios me sacó todo, yo salí llena y volví vacía a casa, dice. Pero realmente fue la decisión de ella, o mejor dicho, de su marido, decir, en esta tierra hay hambre, vayámonos a la otra que hay provisión, para enterarse después que el tiempo de escasez había terminado en su nación. ¿Dios la castigó o fueron las malas decisiones de ella? Porque aquí no dice Dios, porque muchas veces vemos el llamado de Dios diciendo, no, vete de tu tierra, vete de tu parentela. Pero aquí no hay una comisión de Dios. Dijeron, había hambre y me fui para otro lado. ¿Sí? Estaba la cosa Kenchi acá, qué grande, qué internacional, por favor. Somos una iglesia de muchos extranjeros, es por eso. Tenemos que ayornarnos. Estaba Kenchi la cosa, entonces dijo, bueno, vamos para otro lado. Mi hijo es un problema en el colegio, bueno, lo cambio. Este matrimonio no está complicado, bueno, me mudo a otro.
esta familia se complicó, me voy a otra. Por supuesto le digo, hay excepciones a la regla, ¿no? Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a su casa. Y si lo vemos con una visión del entendimiento que hoy tenemos, es necesario estar vacío para que Dios pueda llenarnos. Dios no va a negociar lo que tengo con lo que Él tiene. Mi propósito con su propósito. Hacerlo de Dios como a mí me parece. No, por eso le digo, es sabio, yo lo he hecho muchas veces, en esto me equivoqué. En esto dije que era esto, pero no, era el entendimiento que tenía. Hoy entiendo que es otra, busquémoslo, cotejémoslo. Cada vez que hablamos con alguien, le digo, cotejémonos en la palabra. Y todos los pastores son testigos de esto cuando hablamos. Cuando alguien me dice, no, pero este pastor, mira, yo lo conozco y busquemos en la Biblia. Si vos conocés a alguien, una vez nos cruzamos con unos pastores que me pegaron una maltratada. Porque yo trataba con una persona, encima, bueno, lo teníamos en paz, en casa, pagamos la comida, todo, ¿no? No, porque tal persona, le digo, si vos conocés algo distinto, lo hablamos y lo charlamos. ¿Se entiende? Porque es bueno tener el testimonio de lo que es bíblico y de aquello que no es bíblico. Amén. Cuando vamos a las Escrituras, podemos ver. Cuando vamos a las Escrituras, podemos cotejar. Entonces ahí se termina la mentira, se termina el maltrato, se termina la discusión. Ahí se termina lo que verdaderamente es de Dios y no, porque Él nos dejó su palabra. Pero a veces hacemos cosas que no son de Dios. Y Noemí aquí nos dice que Dios, o ella dice, Dios me castigó, volví vacía. Dios me castigó. Dios me trató mal. Y era una mala decisión de parte de ella. Por eso tenemos que entender claramente esto y poner en la balanza, mi querido hermano. Es necesario, es preciso decir, y muchas veces le va a pasar, y me va a pasar, me equivoqué. A veces con mi hijo me ha pasado, decirle, mira amor, te corregí muy fuerte. Mira amor, te dije algo que no era. Y siento mucho temor cuando digo estas cosas. Muchas veces me ha tocado pedir perdón porque me he equivocado. Y es saludable pedir perdón. Es saludable no creernos infalibles. Es saludable decir, la verdad que tomé una mala decisión. Es saludable decir, la verdad que quiero hacer esto, no es Dios. Porque a veces, no, yo siento de Dios esto, no, es mi sentimiento, porque si no le estamos echando la culpa a Dios. Mire, se lo digo trabado porque me cuesta mucho decir esto. Es necesario entender que las decisiones que tomamos, aunque parezcan muy chiquitas en la familia, tiene que ser gobernada por Dios, mi decisión tiene que dar testimonio de Cristo. Porque el día de mañana mis hijos no van a estar en el Señor. Y voy a decir, no supe. Muchos no, se perdieron. Yo hablo con algunos padres, mis hijos se perdieron. No se perdieron, a veces quizás nos equivocamos en no dar testimonio correcta, en no ser fiel al original, en dar una luz distorsionada o la luz que a mí me parecía. Por eso es tan necesario ser correctos. Mire, el otro día, la pastora Gorjón decía que el éxito de un hombre o de una mujer es ver a sus nietos en el Señor, dijo. Nos pusimos todo mal, dijo. Yo pensé que ya con los hijos bastaba. Cuando hay testimonio de Dios, y esto es lo que va a suceder en tu casa, esto es lo que tiene que suceder en tu familia, lo que te digo no es para que te eches la culpa y digas, ay, no gané, no, este es el tiempo. Es el tiempo. Noemí tuvo su tiempo. Hubo alguien que pudo ver en ella testimonio de Dios y se aferró a ella como a Dios, diciendo, no, tu tierra va a ser mi tierra y tu Dios será mi Dios. Y donde mueras voy a morir yo también. No voy a actuar por conveniencia. Lo que le convenía a Ruth era quedarse en su pueblo, entre los que la conocían. Iba a conseguir marido fácilmente, era una chica agradable, de parecer bonito, joven. No le iban a faltar los candidatos, pero ella se fue a lo desconocido, aferrándose a lo de Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios.
Ir a lo desconocido y decir, Señor, yo sé que vos estás en control de todo. Señor, yo sé que esto es lo correcto, pero quizás esta decisión es un poco mejor. No, hagamos lo correcto, porque todo, hasta las pequeñas decisiones, harán y causarán algo grande en tu vida. Algo grande, harán lo de Dios en tu vida. Ahí está. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. Estamos siendo moldeados por Él. Estamos siendo circuncidados por Él. Estamos siendo vaciados de lo nuestro para que Él nos llene. Esta es una vida que nos va gobernando todo el tiempo. Va absorbiendo lo nuestro para que sea lo de Dios. Mire, mi señora me reta siempre porque yo le digo, alcanzame la cosa del cosito. Está al lado de ese coso que está y me quedo. ¿Vio cómo leo? Bueno, estos textos los leí miles de veces, pero digo lo parafraseado y me gana. Bueno, cuando tengo que decir algo también estoy, ¿dónde está tal cosa? Me dice, ¿dónde está? No sé, la billetera. Está en la cosa arriba del cosito ese que está en la cocina. Pero claro, ahora me doy cuenta que es bíblico lo que digo, porque Dios está reconciliando todas las cosas, amado. Al final estaba más alineado a lo bíblico que... ¿O no, Pedro? Tengo que seguir diciendo la cosa del cosito. Reconciliate vos con Dios, che. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía. Qué maravilloso cuando podemos permitir y aceptar que nos hemos equivocado, que las consecuencias las vamos a transitar, pero que Dios está allí y Él está cumpliendo su propósito. No llegás tarde, llegás en el tiempo de Dios. Se lo digo para los abuelos, sean testimonio de Cristo. Mire, acá ha sucedido muchas veces que llegan personas y te dicen, conocen al Señor, hacen el paso de fe del bautismo y te dicen un día, sí, porque mi abuela... Ah, tu abuela, sí, mi abuela venía acá, era parte, nosotros la veíamos siempre, era un amor. ¿Tu abuela está viva? No, murió hace como 20 años. Pero ¿sabe qué? Hay testimonio de Cristo en su vida. Quizás tus ojos no lo vayan a ver, pero el testimonio de Cristo, tarde o temprano, cumplirá su propósito. Tarde o temprano. Nuestra función no es quedar bien con las personas. Mi función no es predicarle para que me aplaudan, ni para que me inviten. Mi función es transmitirlo de Dios, tu función es transmitirlo de Dios. Fíjese, cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mi vida. La culpa era de Dios, para Noemí la culpa era de Dios. Pero era el resultado de las malas decisiones de su esposo. Escuché una frase esta semana que dicen, frase vieja, creo que la leí, tus frutos, no recuerdo el nombre del pastor, por eso no lo cito, tus frutos hablan más que tus palabras. Dios te puso en una familia no para levantar el dedo, sino para que Él sea visto en tu vida. Para que seas testimonio, como decía el pastor Javier, para que haya evidencia de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Quiere ponerse de pie? Vamos a decirle, Señor, yo quiero tu testimonio. Quiero que haya testimonio, que mis hijos puedan conocerte a través de mi vida. Quiero que mis hijos puedan verte claramente en las decisiones que tomo. A veces hablamos con personas, o yo mismo digo, esta mala decisión no puede influir en mis hijos. Esto que hablo mal no puede influir a mis hijos. Y después escucho a mis hijos repitiendo las mismas palabras que yo digo. ¿Cuándo me escuchó decir esto? ¿No le pasó eso? Todo, aunque pequeño parezca, los nuestros nos están viendo. Están viendo el testimonio. Cuando paso al lado de alguien y digo, bueno, estos están así porque, ¿viste? Qué suerte que tenés, porque creo que esto
Sí, lo he escuchado, qué suerte que tuviste vos, que tenés una familia que te cuidó. Y sí, es cierto. Pero quizá la persona que está en la calle no tuvo una persona que lo cuidó. El otro día hablábamos con mi esposa y veíamos una persona que hablaba de autismo y hablaba de los grados de autismo. Y me puse a pensar que la persona autista logra tantas cosas. No es una patología, no es una enfermedad, es una manera de ver las cosas. Por eso nosotros tenemos ahí con Sofi una zona para que los chicos que tienen, que son así, puedan estar allí, preparar un ambiente adecuado para ellos. Porque hay familias que se ocupan de ellos. Y me puse a pensar el otro día, ¿cuántas de esas personas que parecen endemoniados por las calles, no hubo nadie que los cuidara? No hubo nadie que creara un ambiente adecuado para ellos. Que dijera, bueno, él concibe la realidad de esta manera, bueno, hagámoslo, busquemos que se desarrolle, no que encaje y sea igual a los demás. Mire, Dios nos hizo personal a cada uno, distintos, diferentes. Y yo siempre voy a ese texto que dice, instruye al niño en su camino. No habla en el camino, en su camino. Da por sentado que tenemos que instruirlo en Dios, pero tenemos que ver las capacidades que Dios le ha dado. Yo no quiero que mi hijo encaje en la media. Quiero desarrollar el potencial que tiene. Quizás para uno será súper inteligente y para otros será menos inteligente. ¿Por qué? Porque lo pongo en la media. Trato de que encaje en un lugar. Cuando cada hijo es diferente, cuando cada persona es diferente, cuando Dios nos ha dado una realidad a cada uno y cuando como padre vemos la realidad, mi hijo es un fracasado. Le di los mejores colegios, quise que sea abogado y fracasó. Y usted conoce al hijo y dice, pero era un músico extraordinario. ¿Pero lo pusiste en un conservatorio? Y siempre menciono lo mismo. Imagínese si a Messi le hubiesen dicho, no, vos tenés que ser contador, loco. Se hubiese fracasado. O hubiese llegado a ser contador y odiaría su profesión, pero la rompería con los amigos el fin de semana. Y uno diría, ¿hizo lo correcto el padre? Cada niño tiene que ser identificado en el camino donde Dios lo ha puesto, en las capacidades que tienen. Mire, si hay algo que agradezco a mi familia es que muchas veces me dijo, bueno, vamos por acá. Pues si me hubiesen medido, mire, si me hubiesen puesto en la media no encajaba en ningún lado. Así como usted me ve leer, así soy siempre. En la vida, usted me pregunta algo y me quedo colgado del CPU. Tengo una baja de tensión y qué maravilloso cuando podemos ver a los niños. Como iglesia, podemos ver a las personas en el diseño correcto. Vemos a ese que está en la calle sin trabajo y vemos lo que Dios diseñó para su vida. Como le pasó a Juan cuando vio las iglesias. Qué maravilloso cuando podemos ir y no vemos una persona que está en la cárcel, sino que podemos ver dónde se desvió, qué pasó. ¿Tiene que pagar lo que hizo en la sociedad? Sí, no porque conozca a Cristo lo vamos a sacar de las cárceles. Pero qué maravilloso cuando hay testimonio de Cristo y podemos volver a las personas a su diseño original. Por supuesto que en lo natural hay que pagar un precio, como lo pagó Noemí. Fue caro, pero no fue el castigo de Dios. Fue el resultado de las malas decisiones que había tomado. Porque no había una comisión de Dios para salir de su pueblo y de su nación. Por eso, mi querido hermano, empecemos a pensar, empecemos a ver las personas como a niños, decir, ¿cuál es el diseño de Dios? En esta persona, en aquel. ¿Qué es lo que Dios dice de él? Entonces vamos a ver familias destruidas que lleguen en medio de la congregación de los santos y comiencen a funcionar correctamente. Matrimonios separados que vuelven. Situaciones complicadas en la familia o en lo personal y personas que... Y uno dice, no puede ser. Cuando cuesta su testimonio, no, yo no lo puedo creer. Porque cuando pueden ver a Dios, el diseño de Dios se desarrolla en las personas también. ¿Le parece si oramos?
Padre, te damos gracias. Primeramente por tu amor. Señor, danos la sabiduría y el entendimiento. Entender la responsabilidad que tenemos de que debemos mostrar tu diseño en todo lo que hacemos, en el matrimonio, en la familia, como padre, como obrero, como empresario, como abogado, como político, como policía, como soldado, conforme a tu corazón, como estudiante. Señor, gracias, porque si tu diseño es visto en mi vida, las personas querrán eso, se aferrarán al testimonio de Cristo, como Ruth a Noemí. Vio Ruth una mujer que había tomado malas decisiones y no la juzgó por eso. Ruth no le echó la culpa a Dios. Estaba dispuesto a que esta decisión que tomaba Noemí era la correcta. Ella estaba volviendo a su pueblo, estaba volviendo a su parentela, estaba volviendo al lugar donde tenía que estar. Y ella confió en el testimonio de Cristo que había visto, en el testimonio de Dios que había visto en su suegra. Señor, danos la sabiduría para tomar decisiones correctas, a dejar de culpar a los demás, a entender que si mi matrimonio no está funcionando, quizás en algo estoy equivocado, quizás hay algo que estoy haciendo mal. Si mis hijos no están funcionando, quizás no he visto el camino que has trazado para cada uno de ellos. Señor, danos una fe inteligente. Señor, hacenos esa comunidad de santos que edifican tu casa, no una casa física, una casa espiritual, donde ven a las personas destruidas y vuelven al diseño original en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Levante sus manos por un minuto. Gloria a ti. Jesús, eres mi plenitud.